Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? En este mes en el mes pasado estuvimos viendo el libro de Gálatas, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermana? Y vamos a ver en este mes el libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a irnos libro por libro, carta por carta, hasta terminar las cartas del apóstol Pablo, mes a mes, ¿verdad? Hasta diciembre, si Dios nos permite, nos da vida, salud, y si Dios, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. Y si el Señor no viene antes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el libro de Efesios. Mejor dicho, el domingo estuvimos dando una breve introducción, ¿verdad?, acerca de este libro. Y estuvimos meditando, ¿verdad?, en la redacción del apóstol Pablo de esta epístola. Estuvimos viendo algunos detalles, ¿verdad?, respecto al contenido, ¿verdad?, a quién va dirigida, y pues luego ya comenzamos con el asunto de la resurrección, que fue el motivo por el cual nos reunimos el domingo pasado, ¿verdad? Solo estoy dando un repaso breve de lo que ya estuvimos viendo. Y el día de hoy vamos a estar viendo o estar hablando un poco, ¿verdad?, acerca de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a estar concentrados ahí en el versículo 7 del capítulo 2 de Efesios. Versículo 7 del capítulo 2 de Efesios. Hay mucha profundidad, ¿verdad?, en este pasaje, así como en todas las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y tenemos un comentario de el apóstol Pedro, ¿verdad?, acerca de lo que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice que el apóstol Pablo trata asuntos difíciles, ¿verdad? Asuntos difíciles que algunos tuercen, por lo mismo que son asuntos difíciles, algunos los tuercen, dice, los indoctos los tuercen. Esta palabra que el apóstol Pablo expone en sus cartas y pues hablan de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que él escribió. Entonces tenemos ese comentario del apóstol Pedro, ¿verdad?, quien era pues un gran apóstol, alguien que estudió en la universidad del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo era el rector, el maestro, ¿verdad? Era todo en esa universidad, vamos a decirlo así, que es más que universidad, porque un maestro en una universidad, pues solamente conoces de él lo que académicamente te comparte, ¿verdad? En el caso del Señor Jesucristo, cuando estuvieron los apóstoles con él, pues aprendieron de todo, aprendieron el conocimiento de Dios, aparte convivieron con él, estuvieron día y noche con él. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre una escuela y ser discipulado por el Señor Jesucristo. Pero es un decir, ¿verdad? Es un decir. Entonces el apóstol Pedro, ¿verdad?, quien estuvo aprendiendo del Señor, dice este comentario acerca de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad?, que son algunos asuntos que él trata, son difíciles, y lo podemos ver, ¿verdad? Hay algunas cosas, algunos asuntos, sobre todo en la epístola de los Efesios y en otras epístolas también,
y hay algunos temas o doctrinas, ¿verdad? Algunos temas doctrinales que trata el apóstol Pablo y que hoy en día son causa de división, ¿verdad? Son causa de división precisamente por la interpretación doctrinal, por el punto de vista de las diferentes iglesias, o mejor dicho, las diferentes denominaciones. Pues de la iglesia cristiana, el INEGI te da el dato de que hay muchas denominaciones, ¿verdad? Ahorita no recuerdo cuántas son, pero estuve viendo que cada denominación tiene alrededor de 10 subdenominaciones. Dije dominación. Cada denominación tiene alrededor de 10 subdenominaciones. Haga de cuenta que, por ejemplo, la denominación bautista tiene bautista así a secas, bautista fundamental, bautista bíblica, bautista de la convención también, ¿verdad? Regional y nacional. También lo toman como una denominación aparte, ¿verdad? El INEGI. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Eran como 10, no las recuerdo ahorita todas, pero así de varias denominaciones cristianas, metodistas, igual, de entre 10 y 15, ¿verdad? Metodista bíblico, metodista, yo pensaba que era una sola iglesia metodista, pero no, hay muchas denominaciones dentro de la denominación metodista, por dar un ejemplo, porque cada denominación tiene muchas subdivisiones que no están ligadas una con otra, ¿verdad? Y todo esto existe precisamente por la diferencia de puntos de vista de asuntos doctrinales. Uno de ellos, por ejemplo, que trata aquí el apóstol Pablo, es el tema o es el asunto de la elección. Incluso, fíjense, incluso dentro de la misma iglesia hay diferentes puntos de vista acerca de la elección. Por ejemplo, yo tengo un punto de vista acerca de la elección, el pastor Ramón tiene otro punto de vista acerca de este asunto de la elección, ¿verdad? Hermanos dentro de la iglesia a la que nosotros pertenecemos tienen un punto diferente, ¿verdad? Del asunto de la elección. Y otros hermanos tienen otro punto de vista diferente dentro de la misma iglesia. También no se diga del asunto de las últimas cosas, ¿verdad? De la venida de Cristo, de cuándo van a ocurrir estas cosas. También dentro de la misma iglesia hay diferentes puntos de vista. Algunos piensan que la tribulación, o la gran tribulación, perdón, mejor dicho, que la gran tribulación va a ser primero y luego va a venir el Señor hasta que se termine la gran tribulación, y que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Algunos piensan así dentro de la misma iglesia, y otros, ¿verdad? Me incluyo yo en ese canasto, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos va a tomar, ¿verdad? Va a venir por nosotros antes de que venga la gran tribulación. O sea, el Señor no va a permitir que nosotros pasemos por esa gran tribulación, y hay sustento bíblico para esto. Entonces, debido a que son asuntos, ¿verdad?, profundos, que algunos pretenden tratarlo, ¿verdad?, los asuntos de una forma más superficial, ¿verdad? Algunos prefieren profundizar más, y hay diferentes puntos de vista, pero precisamente por eso, porque son asuntos difíciles. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos muestra a cada creyente, ¿verdad?, la verdad del Evangelio. Y en este caso, ¿verdad?, en el capítulo 2 vamos a ver un asunto de los que se consideran más sencillos, ¿verdad?, del Evangelio, acerca de la gracia de Dios. No es un asunto que cause división
dentro de la iglesia. División me refiero a división de opiniones, ¿verdad? No división de estar peleados. Y es un asunto que creo que va a ser algo reconfortante, ¿verdad? Y sencillo de tratar y también de aprender, ¿verdad? Y bueno, el versículo que vamos a ver es el versículo 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en este lugar. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que nos guíes con tu Santo Espíritu y que podamos cada uno recibir la palabra que traes el día de hoy para cada uno de nosotros. Habla, Señor, a cada uno conforme a su necesidad y transforma nuestras vidas con tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la gracia que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un asunto que el apóstol Pablo, o del cual el apóstol Pablo no estaba acostumbrado a hablar o a asimilar o a creer, era precisamente el asunto de la gracia. Porque al igual que la gente que acostumbraba rodear al apóstol Pablo, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, hombres doctos de la ley, cada uno de ellos, su punto de vista acerca de Dios era que Dios era un ser lejano, difícil de alcanzar, ¿verdad? Un ser que solamente el pueblo de Israel podía tener acceso a él, porque precisamente era el Dios de Israel, era Dios, ¿verdad? Un Dios que necesitaba saciar su justicia a través del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y si no era de esa manera, entonces no podía nadie en el mundo, ni siquiera el pueblo de Israel, tener acceso a Dios, ¿verdad? Y la gran diferencia de esta forma de pensar y la gracia es que Dios tiene las puertas abiertas no solamente para su pueblo, que también necesitaba que Dios mismo le abriera las puertas, que Dios mismo le diera la llave que necesitaban, que era la llave de su palabra, la llave que el apóstol Pedro recibió, ¿verdad? De parte del Señor Jesucristo, esa llave de la palabra de Dios que le permitía a las personas que escucharan esa palabra salvarse, ¿verdad? Las llaves de los cielos, no que el apóstol Pedro, no que fueran exclusivas del apóstol Pedro, no que él fuera un heredero especial, ¿verdad? Para que luego lo viniera heredando esas llaves como se piensa o como cree la iglesia católica, apostólica, romana, ¿verdad? No de esa manera, sino que Dios, el Señor Jesucristo le estaba dando la palabra, le estaba dando la clave para la salvación. ¿Cuál era? La edificación de la iglesia en la roca que es el Señor Jesucristo. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Sobre la palabra de confesión de que el Señor Jesucristo es el Señor, iba a fundar su iglesia, el Señor Jesucristo.
Entonces, de esta manera viene la gracia de Dios al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Como les había comentado, no tenía ni la más mínima idea de lo que era la gracia de Dios, porque esto era una revelación, ¿verdad? Esto era una revelación que Dios había traído después de que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. O sea, cuando ocurrió el evangelio aquí en la tierra por medio del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo fue cuando le fue mostrado en aquel camino hacia Damasco, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue cegado de sus ojos por esa gran luz que emanaba del Señor Jesucristo. Y ese encuentro real, verdadero, que tuvo el apóstol Pablo, a partir de ahí, cuando nació de nuevo, cuando se convirtió al Señor, a partir de ahí fue que él pudo entender estas riquezas de su gracia. Porque en ese momento el apóstol Pablo recibió también la revelación, no solamente de la palabra de Dios, no solamente de la voz del Hijo de Dios que estaba hablando con él en ese momento, sino también recibió la revelación de que el apóstol Pablo había estado persiguiendo al Hijo Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo le pregunta que quién es el que le está hablando, el Señor Jesucristo se presenta como Jesús, el que tú persigues. Y en ese momento el apóstol Pablo se da cuenta de lo grave de sus actos delante de Dios. Y en ese momento él pudo entender cuán grande era o cuán grande es la gracia de Dios. Siendo que una persona que había perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo, por la cual el Señor Jesucristo fue sacrificado, la iglesia del Señor, por la cual el Señor Jesucristo amaba en gran manera, la cual el Padre amaba en gran manera, de tal forma que envió a su Hijo para que diera su vida por su iglesia. Entonces, en ese momento, lo común hubiera sido que hubiera sido condenado porque él había hecho algo muy grave. Pero en ese momento él recibió el perdón del Señor, la gracia de Dios, y en ese momento él se dio cuenta de las abundantes riquezas de su gracia. Entonces el apóstol Pablo se pone a sí mismo como el primero de los pecadores. Él estaba convencido de que el Señor podía salvar a los gentiles, a los pecadores, a los que eran considerados lo vil y menospreciado del mundo, a los que eran considerados pecadores no nacidos dentro del pueblo de Israel. Porque también los miembros del pueblo de Israel eran pecadores, ellos también pecaban, se equivocaban delante de Dios y tenían una forma de cubrir sus pecados por medio de la sangre de los corderos que sacrificaban, de los animales que sacrificaban. La ley les daba la salida a ese problema del pecado, pero obviamente la salida más grande, la puerta grande, iba a ser que el Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, Cordero perfecto, iba a venir a hacer un solo sacrificio por los pecados, por todos los pecados de su pueblo. Entonces, en este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo pudo ver la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo, pudo ver cuán grande es la benignidad, la bondad de Dios. Dice este versículo una frase: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros son
a partir de que el Señor Jesucristo vino a la tierra hasta la fecha y hasta que el Señor Jesucristo regrese. Estos son los siglos venideros. Son los últimos tiempos. Se habla mucho de los últimos tiempos. Si usted entra a internet, ¿verdad? Si usted entra, por ejemplo, a YouTube, y teclea ahí los últimos tiempos, le van a salir una infinidad de videos de predicaciones, de meditaciones, de temas, etcétera, conferencias acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Acerca de lo que va a pasar antes de que el Señor Jesucristo venga, cómo va a ser cuando el Señor Jesucristo venga, quién es el anticristo, quién es el falso profeta y todas esas cosas, ¿verdad? Que se hablan mucho últimamente, siendo que los últimos tiempos son desde que el Señor Jesucristo vino hasta la actualidad. Así considera el apóstol Pablo, ¿verdad? Y la palabra de Dios los últimos tiempos, desde que el Señor Jesucristo vino y hasta la actualidad. No se refiere en sí o sea, el apóstol Pablo no estaba pensando, bueno, aquí no está hablando de los últimos tiempos, pero está hablando de los siglos venideros. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba de los últimos tiempos, en su mente no estaba dentro de 2000 años, ¿verdad? Porque él no sabía el día ni la hora, así como lo dice su palabra, nadie lo sabe. Entonces, resulta que los últimos tiempos han sido desde el primer siglo. Y desde el punto de vista de la iglesia ha esperado al Señor desde el primer siglo. Los primeros cristianos esperaban al Señor. Lo esperaban con gozo, lo esperaban con ansias, anhelaban ver al Señor. Cuando el Señor Jesucristo apenas se acababa de ir y ellos ya anhelaban que regresara y creían que iba a regresar cuando ellos estaban vivos. El apóstol Pablo también, él veía esa posibilidad de que el Señor Jesucristo regresara cuando todavía él estuviera vivo. Cuando él explicó acerca de la resurrección, él se incluyó, ¿verdad? Los que todavía quedemos, dice, para ese entonces. O sea, veía una posibilidad de que cuando viniera el Señor Jesucristo, él estuviera vivo. Pero si él estaba muerto una vez que el Señor Jesucristo viniera, como lo es ahorita, ¿verdad? Su espíritu del apóstol Pablo está con el Señor, su cuerpo está sepultado, ¿verdad? En la tierra. Pero cuando venga el Señor, el apóstol Pablo, así como cualquiera de nosotros que ya haya muerto, vamos a resucitar de entre los muertos, vamos a salir de los sepulcros, ¿verdad? Y vamos a tener un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo nuevo, espiritual, un cuerpo espiritual. Y bueno, entonces, los siglos venideros, estos siglos venideros son la plataforma de Dios, por decirlo así, para mostrar esa riqueza que Él tenía escondida de la mente del hombre y del corazón del hombre. Porque estas riquezas de su gracia no se conocían antes de que el Señor Jesucristo viniera. Antes de que el Señor Jesucristo viniera, los gentiles no tenían ninguna esperanza de salvación. Antes de que el Señor Jesucristo viniera, el mismo pueblo de Israel tenía una perspectiva acerca de Dios. Y la mayoría tenía una perspectiva equivocada acerca de Dios, incluyendo al apóstol Pablo. ¿Cómo es que él veía la ley? ¿Cómo es que él veía al Señor Jesucristo? ¿Verdad? No lo veía como el Hijo de Dios, no lo veía como el Cordero sacrificial. Entonces él rechazaba todas esas cosas. Pero luego que el Señor Jesucristo vino, a partir de ahí, hermanos, Dios
usó la plataforma del tiempo para mostrar la riqueza de su gracia. Imagínense que hay una bóveda, ¿verdad? Una bóveda en un lugar, en un paraje así muy amplio, en un lugar muy hermoso. Hay una bóveda que nadie puede ver. Y por ahí pasa mucha gente y para ellos no hay nada ahí. Es invisible. Pero una vez que a ti te predican al Señor Jesucristo, tus ojos son abiertos y tú puedes ver lo que otros no pueden ver. Tú puedes ver una bóveda ahí. Entonces llegas a esa bóveda que nadie más puede ver más que tú, y de la cual tienes llave también porque Dios te la concedió. La abres y decides entrar para conocer cuáles son los tesoros que hay dentro ahí, cuáles son las riquezas de su gracia, de la gracia de Dios. Entonces, Dios, hermanos, Dios usó la plataforma de los siglos venideros, es decir, desde que el Señor Jesucristo vino y ascendió al cielo con Dios, con su Padre, hasta la fecha y hasta que regrese. Toda esa plataforma, hermanos, Dios la ha usado para mostrarle al mundo esa riqueza. Pero esa riqueza de su gracia solamente la gente la puede ver si la gente conoce al Señor Jesucristo, si la gente es lavada de sus pecados con la sangre del Señor, si la gente tiene fe en el Señor Jesucristo, si la gente le entrega su corazón. Pero si una persona no le quiere entregar su corazón, una persona de los siglos venideros, es decir, de todo este tiempo que ha estado pasando, si una persona no puede ver, no puede aceptar al Señor Jesucristo porque ve esos hermosos parajes, ¿verdad? Esos árboles, esas montañas, y dice, no, esta es la vida que yo quiero, a mí me agrada aquí, yo quiero estar aquí, a mí me gusta esto, para mí es hermoso, yo para qué quiero algo más. Y la gente prefiere las cosas de este mundo que entrar a esa bóveda donde están las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, esto es lo primero que nos dice este versículo, ¿verdad? Que Dios usó como plataforma para mostrar las riquezas de su gracia este tiempo después de que el Señor Jesucristo vino, y lo va a seguir mostrando hasta que Él regrese. Así es que la gente tiene oportunidad de ver esas riquezas, de conocerlas, de saborearlas, de disfrutarlas, las riquezas de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué la palabra aquí nos dice que son abundantes? Antes de que el Señor Jesucristo viniera, hermanos, Dios había dado a su pueblo de Israel muchas cosas. Dios lo había amado a su pueblo, Dios le había dado todo lo que necesitaban, los había llevado a una tierra donde fluye leche y miel, es decir, una tierra donde no se iban a preocupar por andar como nómadas, ¿verdad? Como ellos habían vivido un tiempo, mucho tiempo vivieron así, como nómadas, de un lado a otro. Pero luego Dios les ofreció una tierra en la cual vivir, una ley que los rigiera, un gobierno que era Dios siendo el rey de ellos, un gobierno teocrático. Y todo eso era grandioso, era algo que nadie, ninguna nación tenía. Era algo maravilloso. Para ellos Dios siempre había sido abundante, nunca había sido, Dios nunca se había guardado nada, Dios les había dado todo. Pero llegó el momento en el que el pueblo de Israel pecó contra Dios. Dios les tuvo mucha paciencia, les tuvo siglos de paciencia, hasta que luego, después de ser advertidos por profetas, Dios mandó
a naciones extranjeras, a naciones que llegaran al pueblo de Dios y se llevaran cautivos a estos reinos de Judá y de Israel. Los asirios fueron por el reino de Israel, y Babilonia, ¿verdad? El reino de Babilonia fue, como cabeza estaba el rey Nabucodonosor, fue por el reino de Judá. En ese momento que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, estuvo fuera de su tierra, se dieron cuenta toda la riqueza que tenían cuando estaban en la tierra prometida. Se dieron cuenta todo lo que les faltaba. Se dieron cuenta que no podían cantar, ¿verdad? Hay un salmo que dice así, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder cantar esas alabanzas a Dios si no estamos en nuestra tierra, si no estamos en donde Dios nos había entregado esa tierra para que viviéramos en ella? Si no podemos alabar en el templo, ¿cómo vamos a cantar? ¿Verdad? Cuando los babilonios les pedían que cantaran, ellos no podían cantar, ellos solamente podían lamentarse. Entonces vivieron un tiempo de escasez, un tiempo en el que Dios escondió su rostro de ellos, aunque Dios siempre los sustentó y los cuidó aún en el cautiverio. Usó a la gente, ¿verdad?, a las autoridades de estos reinos para cuidar a su pueblo, pero ellos vieron cómo tenían gran riqueza y luego Dios se las ocultó, porque estaban bajo una disciplina de 70 años. Entonces, hermanos, cuando habla de abundantes riquezas, se refiere a que Dios no se guarda absolutamente nada. Todas esas riquezas están a disposición tuya. Dios no te lo va a negar jamás. Nosotros decidimos no entrar a disfrutarlas, esas riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, el hecho de estar siempre conscientes de dónde nos sacó Dios, de dónde nos salvó y de hacia dónde nos dirigimos, de dónde vamos a pasar por la eternidad. Todo eso es un gran gozo que se produce en nuestro corazón. El hecho de poder tener acceso a su presencia, el hecho de poder estar en comunión con Dios por medio de su palabra, el hecho de poder compartir libremente esa gracia también a otras personas. Todo eso se disfruta. El Espíritu Santo usándote con tus dones que Él te ha dado, eso se disfruta también. Pero si nosotros, hermanos, estamos fríos, alejados de Dios, como en el cautiverio, en un tiempo de disciplina, en el que Dios simplemente está esperando que te arrepientas, que regreses al camino, pero nosotros nos mantenemos afuera porque puede ser que nos creamos indignos de regresar. Esa es una de las razones. Otra de las causas es simplemente por mero orgullo, no querer reconocer que nuestro corazón está lejos de Dios. Aun cuando estamos en las cosas de Dios, aun cuando estamos en la iglesia, aun cuando estamos pretendiendo buscar a Dios y abrimos su Biblia, tomamos tiempo para orar, pero nuestro corazón, Dios sabe que nuestro corazón está lejos de Él, que nuestro corazón está frío. Entonces dice la palabra que avives ese fuego, ¿verdad? Nosotros decidimos, hermanos, si estamos disfrutando esas riquezas de su gracia o si nos la pasamos como hijos desobedientes, ¿verdad? Y no como hijos amados. ¿Qué es un hijo amado? Según lo que dice aquí la palabra, según lo que dice el apóstol Pablo, que seamos imitadores de Dios como hijos amados.
¿Cómo te parece a ti uno, si uno de tus hijos o si tus hijos quieren ser como tú, ¿verdad? Pues te llenas de orgullo, ¿verdad? Sientes bonito en tu corazón. Que tu hijo se sienta orgulloso de ti y diga, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero seguir sus pasos, ¿verdad? Para mí, mi mayor ejemplo es mi papá. O sea, eso se siente bonito en el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú con tus hijos cuando ellos buscan agradarte en lugar de desobedecerte, en lugar de contrariarte, ¿verdad? De estar peleando contigo? ¿Qué es lo que haces con ellos? Los favoreces, buscas favorecerlos. Lo mismo pasa con Dios, hermanos. Dios nos da su amor a todos sus hijos. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos ama, nos da las riquezas de su gracia, las pone enfrente de nosotros. Pero si nosotros somos hijos ingratos y no hijos amados, como dice el apóstol Pablo, no buscando el favor de Dios, no buscando imitar a Dios, ser como Él, sentirnos, por decirlo de esta manera humana, ¿verdad? Sentirnos orgullosos de Dios, de que Él es nuestro Padre Celestial, decirlo a los cuatro vientos, que todo el mundo lo escuche, lo sepa. Creo que ese es el comportamiento de un hijo amado, en el caso de Dios y nosotros como sus hijos. Entonces, nosotros, hermanos, si estamos en ese, caminando en ese plano, ¿verdad? Vamos a poder disfrutar las riquezas de su gracia continuamente, todos los días. Nunca se nos va a cerrar la puerta de esas riquezas de su gracia. Siempre van a estar a nuestra disposición. Pero ¿qué pasa con un hijo ingrato? Él solo piensa que las puertas están cerradas, ¿verdad? Se queda en su casa, no va a la iglesia, no abre su Biblia, no va a orar, no hace nada buscando agradar a su Padre Celestial. Entonces, ese hijo, aunque tiene los mismos derechos que cualquier otro hijo, se priva solo de estas riquezas de su gracia. Les exhorto, hermanos, a que salgamos de ese letargo y avivemos el fuego del don del Espíritu Santo que hay en nosotros. Que el fuego del Espíritu Santo incendie nuestro corazón y que busquemos, hermanos, busquemos ser hijos amados de nuestro Dios, porque Él tiene abundantes riquezas. Él es bueno, dice su palabra aquí, en su bondad. En su bondad. Él tuvo gran misericordia. Sus pensamientos, dice Jeremías, son de bien y no de mal. Él nunca va a pensar algo para que tú tropieces, nunca va a hacer un plan para que tú fracases. Nunca va a idear un plan en su mente, en su corazón, Dios, para hacerte sufrir. Con las pruebas que haya en este mundo tenemos suficiente. Yo creo que Dios piensa así, ¿verdad? Vienen pruebas en este mundo para nosotros los hijos de Dios. El diablo quiere, como decía un hermano una vez, el diablo quiere tu cabeza, ¿verdad? El diablo quisiera vernos muertos y que no prediquemos jamás. Y si no puede matarte el diablo, se conforma con tenerte como muerto espiritualmente. Y con eso, si quieres tener contento al diablo, con eso lo vas a tener contento, estando como muerto espiritual, sin acudir al Señor, sin disfrutar las riquezas de su gracia. En cambio, hermanos, los pensamientos de Dios no son de mal, son de bien para nosotros. Sus planes son así, son buenos. Y todo lo que pasa en nuestra vida que causa prueba, que causa tribulación, si es parte del plan de Dios, hermanos, es bueno también. Va a traer algo bueno a nuestra vida. Todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre, a los que fueron llamados conforme
a su propósito. Y todas estas riquezas de su gracia, hermanos, se resumen en una persona, en un nombre que es sobre todo nombre, en el Señor Jesucristo. En Él se resume, hermanos, en Él se concentran las riquezas de la gracia de Dios. En Él se mostraron, hermanos, las riquezas de la gracia de Dios. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, Dios no hubiera podido mostrar esas riquezas de su gracia. Por eso Dios no las mostró ni las reveló antes de que el Señor Jesucristo viniera. Hasta después de que vino, entonces Dios usó esa plataforma del tiempo, de estos siglos venideros, para mostrar a la gente que Él es bueno, que Él tiene gracia para con los gentiles, es decir, aún con aquellos que no son del pueblo de Israel, aún con nosotros, Él tuvo esa gracia para aceptarnos, para ser salvos, para que aún siendo pecadores, Cristo haya venido a morir por nosotros y que nosotros pudiéramos entender ese plan de Dios para nuestra vida. Les invito, hermanos, y yo también me incluyo dentro de esta invitación, a buscar disfrutar esas riquezas de la gracia de Dios. Tal vez sea difícil entender para nosotros si nos ponemos muy pragmáticos. Tal vez en nuestra mente esté la pregunta, ¿pero cómo le hago? Específicamente, ¿cómo le hago? Enséñame. Yo quiero disfrutar de esas riquezas de su gracia, pero no sé cómo. ¿Cómo le voy a hacer? El Espíritu Santo te lo va a mostrar. Solamente ten un corazón contrito y humillado delante de Dios continuamente, día con día, y el Espíritu Santo te va a guiar a que disfrutes de esas riquezas de su gracia. El mismo Espíritu Santo, hermanos, en nosotros actuando, son las riquezas de su gracia. Dice la palabra que el Espíritu Santo en nosotros es el sello de nuestra redención, pero también son las arras de la promesa. Es decir, es un adelanto de lo que vamos a vivir allá con Él. Imagínate, si lo que el Espíritu Santo nos da es tan grande, si todos los dones que Él nos da, si el fruto que Él produce en nosotros, si el gozo que produce en nosotros, si la felicidad, la dicha que produce en nosotros es grande, si la dicha de estar en su presencia por su Santo Espíritu es grande, imagínate cómo será allá. Esto es nada más un adelanto, solamente una probada de lo que vamos a vivir allá con Él. Entonces, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Él te mostrará el camino para que comiences a disfrutar esas riquezas de su gracia a las cuales desde ya tienes acceso a Él por medio del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes cada día, Señor, a disfrutar de estas riquezas de tu gracia que ya nos fueron dadas con el hecho de haber conocido a tu Hijo Jesucristo, con el hecho de haber obtenido la salvación por medio de Él. Pudimos ver tu gracia, Señor, al fijarte en nosotros que somos pecadores graves delante de ti, Señor. Hemos pecado gravemente delante de ti, pero tú nos perdonaste, dejaste atrás nuestro pasado, nos limpiaste, nos lavaste con la sangre de tu Hijo Jesucristo y nos presentaste justos delante de ti, Señor. Pero tú sabes, Señor, que somos carne y que a veces nos alejamos, Señor, de estas cosas y dejamos de disfrutar las riquezas de tu gracia, bendito Dios. Te pedimos que nos ayudes a estar con ese fuego encendido en nuestro corazón de tu Santo Espíritu, para estar continuamente, Señor, apegados, disfrutando de tu presencia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén.